Doctor Schieber es especialista en miembro superior, es el jefe del Centro Médico Integral Firroy y el vicedirector del Centro Médico Integral Firroy. Es médico traumatólogo, especialista en cirugía de mano y reconstructiva de miembro superior. El doctor hoy está para contestar todas las preguntas. La idea nuestra es mostrar varias cirugías de miembro superior y que él conteste las dudas y las preguntas que uno tiene y que nos lleve a ver cómo se hace cada cirugía y cómo él, como traumatólogo, ve la parte de radiología en el quirófano. Doctor Schieber, gracias por estar y empezamos las clases. Gracias por la invitación, chicos. Perfecto, Marcelo, arrancamos entonces, si les parece, chicos. Vamos a darle comienzo. Espere, vamos a compartir. Esto siempre me cuesta un poquito, pero les prometo que después de la número 50 lo voy a hacer bien. Bueno, arrancamos. Como habíamos hablado recién, que presentó recién Guille al doctor Marcelo Schieber, yo a partir de ahora le vamos a empezar a decir Marcelo, así lo hacemos más dinámico. Nosotros somos Romanía Pablo y Guillermo Cini, mi compañero, y arrancamos con lo que es el Ateneo de Miembro Superior. La idea de nosotros es mostrarles cirugías tanto de hombro como de codo, muñeca y mano, para que de a poco vayan viendo y se vayan familiarizando con lo que es un quirófano los que nunca fueron, y para los que fueron, vayan viendo lo que es el trabajo de equipo, tanto con el traumatólogo, como instrumentadores, como anestesiólogos, como circulantes, y que vean cómo es la disposición y nuestro trabajo dentro del área, ¿sí? Dentro del área quirúrgica. La idea nuestra es, en cada sección, por eso las marcamos en esta filmina, cuando terminamos las cirugías de hombro, hacer un break de preguntas, cuando terminamos las cirugías de codo, otro, y lo mismo con cirugía de muñeca y mano, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Apaguen micrófonos, menos usted, doctor, por favor, porque si no, no vamos a poder charlar con vos. Y empezamos con lo que es cirugía de hombro, ¿sí? Sí. Bueno, la cirugía de hombro se puede hacer en camilla plana o camilla de playa. El doctor hace siempre en camilla de plana y bueno. Pregunta, Doc. Ahí empezamos con las preguntas nuestras. Y la idea de nuestras preguntas es que ustedes vean más o menos qué preguntarle el día de mañana. Marcelo, bueno, Guille dijo que lo haces en camilla plana. ¿Por qué lo haces en camilla plana y no en silla de playa? Este es un tema que ya nosotros hablamos un montón de veces. Pero los chicos no. Claro. El tema básicamente, además de algunas situaciones de comodidad para mí como cirujano, está en las posibles complicaciones que puede traer la posición en silla de playa. Los chicos probablemente no sepan, pero el paciente cuando está bajo anestesia general, habitualmente cursa su cirugía con una presión un tanto más baja que lo que normalmente tenemos, una presión arterial. Entonces, si la cabeza está para arriba, como en la posición de silla de playa, puede ocurrir que la irrigación en el cerebro sea un tanto menor de lo que el cerebro del paciente necesita. Esa es una de las complicaciones potencialmente más graves. Y el otro problema es la columna cervical del paciente, que uno, para asegurarse, tiene que ponerle un collarete de Jans de esos de goma para que la cabeza, que pesa unos 3 a 4 kilos, no esté sacudiendo a la columna cervical y provocando potenciales lesiones de la columna cervical. Además de eso, en las fracturas de clavícula específicamente, para mí personalmente, que prefiero muchas veces operar sentado, es mucho más cómodo con el paciente en decúbito dorsal. Perfecto. Perfecto, muy claro, Doc. Lo que sí, Marcelo, queda claro que tanto en camilla de playa o camilla plana, las imágenes son las mismas, ¿no? Bueno, eso lo hablamos con Pablo el otro día. Nosotros no usamos silla de playa,
yo creo que para el radiólogo tener que manejar el arco en C con un paciente semisentado es mucho más complejo que con un paciente acostado. Sí, tenemos que, es lo que hablábamos justo con Marcelo, tenemos que darle mucho, chicos, tenemos que darle mucha más inclinación. Fíjense en los dos gráficos que nosotros tenemos puestos en las filminas, que son parte de nuestro libro, en donde tenemos que angular muchísimos más, casi tocando al paciente para poder hacer un axial de clavícula. Si lo ven acá en la filmina de la derecha, y fíjense la diferencia en la camilla plana, ¿sí? Es muchísima menos la angulación, es más cómodo. Doc, el arco... Perdón, Pablo, perdón. Además de eso, en quirófanos que no son muy espaciosos como los nuestros, el hecho de tener que poner horizontal el arco en C hace que tengas que correr al instrumentador y justamente a eso iba a preguntarte. Es una cirugía donde, para contarle a los chicos, donde el arco en C está siempre presente o solamente se entra en momentos específicos. Depende. Si uno la va a hacer a cielo abierto, o sea, a tajo grande, probablemente en ciertos momentos donde uno quiera ver la posición de la placa, la altura, si está anterior, si está posterior y los largos de los tornillos. Perfecto, sí. Eso con tajo grande, a cielo abierto. Si uno va a hacer por técnicas mínimamente invasivas, o sea, va a hacer un tajito chiquitito y va a deslizar la placa sin ver todas las fracturas, sin ver todo el hueso, uno necesita una guía radiográfica. Perfecto. Acá lo que le queremos mostrar en esta filmina es la posición del cirujano. Acá tenemos un integrante del equipo del doctor. Y que vean que lo que estaba hablando el doc recién, el poco espacio o los espacios de quirófano chicos, por eso también adaptamos lo que es el tema de silla de playa, de no usar la silla de playa, porque si no sería muy engorroso. Fíjense en que acá está la mesa quirúrgica detrás del arco en C, el ayudante está tapado por la cámara del equipo y el monitor está en un lugar donde entra, que no es un lugar cómodo para ver. Incómodo para ver. A la filmina de la izquierda vemos lo que decía recién Marcelo, que es cielo abierto. Esto significa cielo abierto, que ustedes ven el hueso en disposición directa y no mínimo invasivo, que es más guiado por rayos. La idea de mostrarles también es cómo queda con el material ya de ortopedia y las distintas incidencias. Antes teníamos un frente en la filmina anterior, la de la derecha. Acá tenemos un axial de clavícula en la filmina derecha superior y en la izquierda tenemos lo que llamaríamos un vuelo de pájaro, que se trata de ver si la angulación da y si dan las características de ver la placa desde arriba, como se vería en la foto de la placa. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué es lo que a usted le determina hacerlo a cielo abierto o hacer el tajo chico? Mira, habitualmente cuando vos tenés que llegar hasta la superficie articular para poder hacer una reducción, el término reducción en traumatología significa que vamos a llevar a los fragmentos óseos a su posición anatómica. Si uno tiene que hacer una reducción anatómica de la superficie articular, probablemente uno elija a cielo abierto. Si nos ocurre como en la fractura de húmero última que operamos, que era una señora un tanto rellenita y tenía una fractura segmentaria del húmero, pero que no afectaba la cabeza articular propiamente dicha, uno puede inclinarse por hacer un mínimamente invasivo y dejar el área de la fractura sin abrir, que tiene algunos beneficios, porque ustedes piensen que cuando el hueso se fractura, el hueso sangra y genera un hematoma. Ese hematoma contiene una serie de factores que van a hacer que esa fractura después cure. Cuando uno abre el foco, saca ese hematoma y le está sacando un poco de esa capacidad al cuerpo de consolidar posteriormente. Perfecto. Ahora, yendo a la parte radiológica, para que le expliques a los chicos qué es lo que querés ver, por ejemplo, en la axial de la clavícula. ¿Qué es lo que buscas ver, aparte de lo que es la reducción, ¿no?
Bueno, siempre que vamos a mirar radiológicamente un hueso, necesitamos un par radiográfico que esté a 90 grados uno del otro o lo más parecido de 90 grados, ¿sí? La clavícula es medio complicada por la posición en donde está, entonces a veces no se puede hacer un frente y la segunda imagen a 90 grados. Hacemos dos oblicuas, más o menos, Claro. y pedimos lo que yo generalmente digo que es el frente de placa, que es la que tenemos arriba a la derecha, en donde ahí podemos ver la reducción del hueso en el frente y el largo de los tornillos, porque piensen, la clavícula es un huesito que está muy cercano a la piel, es muy fácil acceder. Pero también por debajo de la clavícula tenemos un montón de estructuras de las cuales tenemos que cuidarnos mucho. Pasa todo el plexo braquial, o sea, todos los nervios que van a ir al miembro superior, pasan por ahí abajo. Y hay una arteria muy grande que se llama arteria subclavia que pasa por debajo de la clavícula. Entonces, el tema de la colocación, la perforación del hueso para la colocación del tornillo y los largos de los tornillos es algo que uno tiene que controlar. Y después, en la imagen que tenemos abajo a la izquierda, lo que se intenta ver es la posición de la placa sobre la clavícula. La placa de metal debiera quedar sobre la clavícula. Que quede lo más parecido a una S itálica, como se ve en la imagen del medio, que está, bueno, sacada específicamente. Exactamente. Lo que pasa es que como pasa a veces, los dispositivos que llegan a veces no concuerdan exactamente con la anatomía del paciente. Claro, porque comentemos a los chicos, están hechas de una manera general y sabemos que la anatomía es variable en cada persona, entonces hay veces que no tienen el mejor acople. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la próxima cirugía. ¿Querés hablar vos o sigo yo? Sí. ¿Sigo yo? Bueno, acá tenemos lo que es una fractura de húmero proximal. El húmero proximal vamos a realizar frente y perfil nosotros como radiólogos y vamos a ser bastante ayudados por el cirujano o por el ayudante del cirujano, que es el que nos va a ayudar a mover el antebrazo dependiendo de la fractura y si se puede. Si no, nosotros trataremos de compensar todo tipo de angulación, como por ejemplo para dar un frente-hombro, el paciente está en un antitren de Lemburg, y nosotros, acá yo les traté de marcar, nosotros tenemos una angulación hacia cefálico para compensar esa angulación de la camilla, ¿sí? Si la camilla estuviese plana, nosotros tendríamos que estar en 0. Si el antitren de Lemburg está a 10 grados, nosotros tenemos que dar una angulación cefálica de 10 grados, para ya compensar uno de los planos. Y después, tanto el frente como el perfil, el doc lo va a tratar de hacer, tanto el doc como el ayudante, en este caso el ayudante, porque el doc es el que está parado hacia cefálico, y en la parte del codo, digamos, está su ayudante, es el que va a ayudar a poner la paleta al cenit para realizar un frente y en rotación interna para realizar un perfil. Doc, ¿siempre se puede movilizar o es dependiendo el tipo de fractura para poder realizar estas imágenes de frente y de perfil? No, o sea, depende del tipo de fractura, ¿no? Pero en realidad uno tiene que lograr una fijación transitoria o con clavijas o con el dedo o con algo, porque la radiología intraoperatoria de una fractura proximal de húmero, al igual que, por ejemplo, vamos a salirnos del miembro superior de los platillos tibiales, si uno lo sabe usar y tiene un radiólogo que entiende lo que está haciendo, es a favor. Claro. No sería tu caso, los radiólogos son bastante... Claro, son como un collar de adoquines. Si uno no sabe la posición que tiene que poner o cómo sujetar los fragmentos, y el radiólogo no tiene mucha idea de cómo se maneja un arco en C, juega totalmente en contra. Eso a veces uno escucha, ¿no? Dice, no, pero cuando lo vimos intraoperatorio estaba bárbaro y ahora la placa nos quedó 1 centímetro más larga. Y bueno, o sea, no estaba mirando lo que tenía que mirar o no estaba en la posición en la que tenía que estar. Claro, eso puede variar, chicos, por la compensación que yo le decía de las angulaciones.
si a veces la camilla está en un antitren de 10 grados y ustedes lo dejan plano, puede desproyectar la placa por sobre el hueso y parecer que está bien, y en realidad después cuando baja está corta o larga, dependiendo. Claro. Bueno, nuevamente, la imagen radiográfica, tanto la del arco en C como la tradicional, es una representación biplanar de un cuerpo que tiene 3 planos. Entonces, nosotros vamos a necesitar, para poder localizar la lesión, 2 imágenes que estén a 90 grados, ¿no? O un anteroposterior y un axial o perfil, o como quieran llamarlo, porque, qué sé yo, al axial de escápula en intraoperatorio le llamo 8, no sé por qué, pero yo le No digo. sabemos por qué. Todavía es algo que no lo vamos a descubrir nunca, creo. Pero dame un 8. Cuando él me dice dame un 8, es un perfil de escápula, pero bueno. Claro. Bueno, no sé, quedó así, qué sé yo. Y cuando uno aprende a poner al paciente y al arco en C para hacer un perfil escapular, no suena tan complejo. Si uno no tiene idea cómo hay que hacerlo, es casi imposible. Y lo hemos vivido un montón de veces. Marcelo, estos tipos de cirugía, antes de vestir al paciente y que ustedes se visten y todo, ¿se necesita una previa o no? Muy buena pregunta, Guille. A vos te gusta el fútbol, ¿verdad, Guille? Más o menos. Bueno, Sí. Bueno, en el fútbol de los miércoles vos en tu equipo lo vas a tener a Messi. Sí. ¿Necesitas practicar? No. Bueno, listo. En quirófano pasa lo mismo. Si vos tenés el equipo de siempre y vos ya sabés cómo se comporta cada uno de los componentes, en realidad no necesitas una vista previa. La vista previa la haces cuando ya está todos los campos puestos, todo pintado y todo, porque ya sabes que hasta el anestesiólogo conoce cuál es la posición del paciente, sabe que no tiene que estar inclinado, sabe que la elevación de la escápula tiene que ser de las 2 escápulas, sabe que el antitren del Embur no tiene que sobrepasar los 15 grados, sabe, o sea, todo el mundo sabe cómo es el juego, entonces vos ya acostumbraste a la gente y no necesitas. Si vos vas a estar en un lugar donde no es tu quirófano, donde vos no conocés al anestesiólogo, donde vos no conocés al instrumentador y no conocés al radiólogo sobre todo, y sí, vas a tener que ir a buscar una imagen previa. Claro, esto es lo que nosotros hacemos hincapié con los chicos, ahora te dejo, Guille, que cuando son nuevos, que traten antes de que comience la cirugía, de sacarse las dudas, no en el momento de la cirugía, que es cuando el profesional ya está concentrado y estamos todos abocados al paciente. Entonces, que traten de sacarse todas las dudas antes, de cómo va, cómo ingresa, angulaciones, dónde van los televisores. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer hincapié con lo que llamamos trabajo en equipo. Marcelo, ¿y en esta cirugía vos vas a necesitar el arco en C siempre o entra y sale el arco en C? A cielo abierto entra y sale. A cielo cerrado, siempre. O sea, siempre la misma temática, generalidad, digamos. Igual que en clavícula. Sí, en esta fractura en particular hay algunos momentos en donde yo prefiero el arco en C siempre. Por ejemplo, en la colocación de los tornillos que van a la cabeza, una cabeza de húmero promedio en un anteroposterior mide entre 50 y 55 milímetros. El tema es que un exceso en el largo de los tornillos es un trastorno, porque vamos a romper toda la articulación y si el paciente se va con el tornillo más largo vamos a tener que reoperarlo para cambiar ese tornillo. Así que a veces prefiero cuando se colocan los tornillos proximales, prefiero el arco en C en forma continua. Y hacemos con los chicos, hacemos un dinámico en donde una vez que están colocados todos los tornillos, vamos desde la rotación externa máxima hasta la rotación interna máxima, con una radioscopía dinámica para poder ver el largo de los tornillos en todos los planos, no solamente en el anteroposterior y en el axial, en el perfil. Les quiero decir a los chicos que cuando el doctor habla de dinámico es que damos rayos constantes y el doctor lo que hace, mira la imagen
de atrás para adelante y de adelante para atrás. Doctor, la placa, ¿qué es lo que busca en este frente de húmero usted? En el frente del húmero uno tiene que... No hay forma de que yo tenga un indicador, ¿no? No, No. Okay. un cursor no. Bueno, el puntero, posicionar el puntero en la parte más proximal de la placa. ¿Se ve Claro. mi puntero? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, una de las cosas que uno busca es la altura de la placa. Esta placa es una placa que se llama placa para húmero proximal. Teóricamente es una placa que está basada en la anatomía del húmero, es como una cucharita, tiene una parte cóncava y tiene una altura específica en la cual tiene que ir. En donde está el cursor, esa altura tiene que estar al ras con la superficie del troquíter, que es la tuberosidad mayor del húmero, que es una de las estructuras que habitualmente se fractura. Si uno queda por debajo, o sea, más distal, puede ocurrir que si la fractura es conminuta del troquíter, no la tome con los tornillos. Y si queda más proximal, o sea, queda una placa larga, Arriba, claro, más arriba, es una placa que va a limitar la movilidad del hombro, va a molestar y uno va a tener que ir a sacarlo. Perfecto. Bueno, esto es lo que decía el doc del largo de los tornillos, que se ve en el perfil, y cuando hacemos dinámicos se abre como si fuese un abanico, sí, como unos rayos de sol, va a ser más como poético. una comunidad. Ahí lo que vamos a mostrar ahora es, para que más o menos vean lo que es el frente de la placa, que tiene esa forma como de cuchara que dijo Marcelo, y los tornillos ven que se van abriendo. Doc, ¿qué es importante acá en un perfil de húmero? Para explicar a los chicos y cómo se realiza, cómo lo realizamos, para que los chicos sepan que es un trabajo en conjunto. Bueno, el perfil de húmero o frente de placa, como quieras llamarle, se realiza una vez que uno logró una fijación de la fractura más o menos buena. No necesariamente tienen que estar todos los tornillos, pero tiene que haber alguna clavija fijando para que todo el húmero se mueva en conjunto, que no tengamos movilidad del foco. Uno lo que va a buscar ahí es, primero, la reducción de la cabeza humeral, porque habitualmente cuando hay una fractura subcapital de húmero, la cabeza se angula para atrás por una cuestión muscular. Entonces, uno cuando acomoda la cabeza tiene que buscar que la cabeza esté en el centro, no esté para atrás. Eso por un lado. Y por el otro, esta imagen permite posicionar la placa justo en el sitio donde va. La placa tiene que estar unos 5 milímetros lateral y posterior a la corredera bicipital, y cuando uno hace un frente de placa o perfil de húmero, tiene que quedar perfectamente centrada en el espesor del troquíter. Fíjense que la parte proximal de la placa está perfecta en el ancho del troquíter, y la parte distal en la parte diafisaria del húmero. Había una pregunta recién que apareció como un mensaje abajo que alguien preguntaba algo. Ahora justo terminamos esta filmina y lo vemos. Déjame que le quería explicar a los chicos que la imagen que vemos acá en la foto es la misma placa apoyada en el paciente, y que esta imagen se hace con una rotación exagerada hacia interno de todo el miembro superior, y si nosotros no llegamos a ver esta placa bien de frente, tenemos que con el movimiento de rotación darle unos grados de angulación necesarios para ver esta placa así como se ve acá, bien de frente, sin doble bordes, y que estén todos los tornillos en su lugar. Sí. Para hacer esta placa, el radiólogo tiene que conocer la mesa de quirófano. Nosotros tenemos la suerte de tener mesas radiolúcidas y que por ahí tienen un borde que molesta y demás, pero el radiólogo tiene que conocer la mesa de quirófano con la que cuenta, porque si no es radiolúcida hay que poner una maderita y el paciente tiene que posicionarse por fuera de la mesa, porque si no esta imagen es imposible. Claro. Ahora, Marcelo, si no es radiolúcida, que capaz que en las puntas de la camilla tienen los fierros, también puede ser que lleven al paciente un poquito más al medio de la camilla, o siempre lo vas a tirar afuera vos.
Yo prefiero que el paciente, o sea, el hombro del paciente, Sí. quede por dentro del borde de la camilla, que generalmente es metálico y no es radiolúcido. Pero a veces el paciente es un poco más ancho de lo que uno deseara y no entra. O sea, si uno empuja el hombro adentro de la camilla, el resto del paciente se cae por el otro lado. Entonces, a veces hay que poner una maderita por debajo del colchón de la camilla, que el mismo peso del paciente que sostiene, y sacar ese hombro por fuera de la camilla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausita para poder ver las preguntas. Bueno, acá hablan del canal de YouTube, después se puede habilitar el micrófono. Denme un segundito. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere prender el micrófono? Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Jessica, ¿cuánta angulación aproximadamente depende del paciente y caso? Jessica, mirá, como hablábamos recién con el doc, también va a depender no solamente de la posición del paciente, sino también de la complejidad de la fractura. Si está muy compleja y el doc le pudo poner una sola clavija, a lo mejor vos tenés que compensar con muchos más movimientos. La primera compensación que tenés que tener en cuenta es la de la camilla. No es lo mismo tener una camilla plana que en un antitren, ¿sí? El antitren es elevar la cabeza por encima de los pies. Se va, como dijo Marcelo, no más de 15 grados. Entonces vos en tu arco le vas a tener que dar esa angulación para que quede perpendicular. No se olviden nunca que el radiólogo trata de ir siempre perpendicular al hueso que va a radiografiar. Entonces es importantísimo compensar la angulación de la camilla primero y después entrar con el juego, con el movimiento de rotación, si para interno o para externo, para compensar, para dar un buen frente o un buen perfil. No sé si quedó contestada la pregunta, Jessica. ¿Qué es la paleta humeral al cenit? ¿Qué pregunta? Al cenit significa que está al centro, que la paleta humeral tiene que quedar bien mirando hacia el techo para que tengas una idea, en donde se vea el frente de paleta, que es tu estructura sana, es tu reparo anatómico sano, ¿sí? Porque vos estás viendo el reparo anatómico roto, que sería la cabeza humeral. Decime si quedó contestada, Marcelo, la pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar? Sí, en realidad lo que hacemos al cenit es la mano, ¿no? El antebrazo. El antebrazo lo ponemos en una posición neutra en cuanto a cronosupinación, con el codo flexionado a 90 grados y el dedo medio apunta al techo, que es el cenit. El cenit es el punto que está encima nuestro en el cielo. Eso es el cenit. Entonces, si el codo está entero, o sea, no está roto, no está fracturado y no está luxado, eso nos va a dar una posición para hacer una P de húmero correcta. Marcos pregunta si utilizan marcas del suelo para orientar al radiólogo. No, en estos casos no, porque no hay previa nada, ¿no, doctor? No, yo no reitero, no tenemos necesidad, porque como que no sé cómo se fue dando, pero bueno, de repente todos los equipos se fueron arreglando como para saber qué tiene que hacer cada uno. Entonces, la verdad es que nunca tuvimos necesidad de ser tan precisos como para poner marcas en el suelo. Acá pregunta Lourdes, ¿quién determina si el paciente se corre hacia el medio de la camilla o se coloca la tablita? ¿El médico? ¿Contestás vos, Marcelo? Claro. Sí, claro, sí, el médico, y eso va de acuerdo a la contextura física del paciente. Hay pacientes que son muy grandes, no necesariamente gordos, hay pacientes que son grandes, miden 2 metros y tienen 1,5 metros de espalda y no entran en la camilla. Entonces, uno tiene que poner la tablita para que el hombro quede por fuera del marco metálico de la cama. Igual. Eso, generalmente cuando entra el paciente al quirófano, si uno no lo conoce, el anestesiólogo viene y dice, che, vení que pesa 300 kilos, o mide 2 metros de largo. Vení que es gigante, te dice. Claro. Igual, Lourdes, ten en cuenta que vos como radióloga también podés opinar y decir, Doc, mire que el paciente es gigante,
¿Cómo lo ponemos? O hacemos un tiro antes porque me da duda de que me peguen el borde de la camilla. Eso es trabajo en equipo. Y siempre previo a que el cirujano se lave, ¿sí? Siempre en la planificación que nosotros siempre hacemos hincapié, y ahí es donde empieza el trabajo en equipo. Mica pregunta, para lograr la placa que me pide el doc, ¿en algún momento tengo que mover la extremidad de mi paciente o siempre el equipo? No, nosotros movemos siempre el equipo, la extremidad la va a mover el doctor y su equipo. Nosotros... Está buena la pregunta, está buena la pregunta. Es un equipo, a ver. El resultado de la imagen es la sumatoria entre la habilidad del radiólogo manejando el arco en C y la astucia del cirujano, del ayudante para facilitarle la posición al radiólogo, porque el arco en C es un aparato gigantesco, es difícil de andar manejando de un lado para el otro. Es una combinación de equipos, por eso es un equipo. Perfecto. ¿De qué material era la prótesis a cielo abierto? Filmina del medio en la clavícula. ¿De qué material son las prótesis? Ese dispositivo es un dispositivo nacional que fabrica una de las firmas que nos patrocinan. Es de titanio. Perfecto. Acá Marcelo pregunta, ¿el Zenit proporciona el brazo similar a lo que tendría un cabestrillo? En cuanto a la flexión del codo, sí, 90 grados. Lo que pasa es que tiene mucha fractura también. No, el Zenit sería con el paciente en decúbito dorsal, el codo a 90 grados, y en la mano estaría apuntando al techo, no estaría sobre la panza. No estaría así, claro, mirando al techo, con el codo a 90 grados para... Y de la otra manera sería ahí. Claro, y si no el cabestrillo sería sobre la panza de uno, pero más o menos, algo así sería de 90 grados de codo. Voy a decir el cielo abierto y cerrado, ¿en qué métodos se usa, por favor? Franco Mena. Franco, mirá, es como lo dijo el doctor, ya lo repitió tanto en clavícula como en el húmero. Es una decisión quirúrgica dependiendo de la fractura, ¿sí? Va a depender mucho de qué tipo de fractura tenga. Si va a tener una que tiene compromiso articular, va a ser a cielo abierto para mejorar la articulación y que quede una funcionabilidad después de la rehabilitación de esa articulación. Si es una fractura que no comprometa ninguna articulación, se puede lograr con una mínima invasiva, no cerrada, sino mínimo invasivo con unos tajitos muy chiquitos. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a seguir un poquito con el resto.